相关世代体育有组。这儿始终相当抵触，努力都休想搬动，关到死为止。可能这就是这儿的命吧。你们在胡说八道！You are my son. He's not exactly your average kid. Naja! Mom! We expected the fate. I know you want to help, but this is... On, right? That's the reincarnation of the demon. Seek out and destroy it in 3 years. Everything we have worked for must lay to waste. My time is almost up. Stop, because it is not the boss of me. Father taught that to me! Because a boy named Neja. Faye comes at you swinging, then you hit... En los primeros minutos de Nesha 2019, la película establece un universo antiguo donde los dioses, los demonios y los humanos comparten un destino entrelazado por las fuerzas del yin y el yang. La voz narrativa introduce la existencia de una perla celestial creada por los sabios celestiales para equilibrar el caos cósmico. Sin embargo, este equilibrio se ve amenazado cuando la perla se divide en dos esencias opuestas, la perla espiritual y la perla del demonio. Este evento simbólico representa no solo la dualidad moral del universo, sino también la inevitabilidad del conflicto entre el bien y el mal dentro de cada ser. A través de esta introducción, la obra establece su tono filosófico y estético, combinando la mitología tradicional china con una sensibilidad contemporánea en la animación digital. La escena de apertura no solo explica la génesis del protagonista, sino que también plantea la premisa central del filme. El destino puede ser una carga impuesta, pero la voluntad individual puede desafiar las leyes del cielo. En los primeros minutos de Nesha 2019, la narración se sitúa en un universo mítico inspirado en la cosmología china tradicional, donde los dioses, los demonios y las fuerzas elementales coexisten en un equilibrio inestable. La historia comienza con la creación de una perla celestial, un artefacto cargado de energía primordial que representa la dualidad del bien y el mal. Esta perla, conocida como el píldora del cielo y de la tierra, simboliza la coexistencia de dos naturalezas opuestas dentro de una misma entidad, un concepto profundamente arraigado en la filosofía taoísta y que constituye el eje moral del film. Según la narrativa mítica presentada, el maestro celestial Taiyi Shenren, una figura tomada del Feng Shen Yanyi, o la investidura de los dioses, recibe la misión de custodiar esta perla y garantizar que su poder se divida adecuadamente entre la energía espiritual pura y la energía demoníaca corrupta. En este punto, la película mezcla elementos de la leyenda clásica con reinterpretaciones modernas. La energía buena dará origen a un héroe destinado a servir al cielo, mientras que la energía maligna se transformará en un ser peligroso para el mundo humano. Esta división es manipulada por Shen Gongbao, otro personaje mitológico, que por celos y ambición roba la parte demoníaca, alterando el equilibrio y sellando el destino trágico de Necha antes de su nacimiento. Desde una perspectiva factual, Necha es una película de animación producida por Colorum Pictures y dirigida por Jiao Zi. Su estreno en 2019 marcó un punto de inflexión en la industria de animación china, ya que demostró que una producción nacional podía competir en calidad técnica y narrativa con los grandes estudios internacionales. Los primeros minutos del film muestran un trabajo de iluminación digital y simulación de partículas que evidencia la influencia de tecnologías de renderizado avanzadas como Houdini y Maya, lo que consolidó a Nesha como una obra pionera en la animación oriental contemporánea. A medida que la historia avanza, Taiyi recibe la orden de supervisar el nacimiento de un niño que albergará el alma divina proveniente de la perla celestial. Sin embargo, debido al sabotaje de Shen Gongbao,
la energía demoníaca termina alojándose en el vientre de Lady Yin, esposa del general Li Jing. Este suceso establece uno de los ejes morales del film, el destino impuesto frente a la posibilidad de autodeterminación. Nessa, incluso antes de nacer, es víctima de una identidad que no eligió, una condición que el guión explora de manera alegórica en relación con la discriminación y la incomprensión social. La película dedica una secuencia visualmente impresionante al nacimiento del protagonista. La energía demoníaca se manifiesta como una tormenta oscura que envuelve el templo familiar, provocando temor entre los aldeanos y desconfianza hacia el recién nacido. La animación destaca por su uso del color rojo saturado, símbolo tanto del peligro como de la vitalidad, que rodea al niño y anticipa su dualidad interior. Nessa nace con una apariencia inquietante, ojos encendidos y una fuerza sobrenatural que aterra a todos, incluso a sus padres. La secuencia no solo enfatiza su condición de otro dentro del mundo humano, sino que también establece un paralelismo con los mitos clásicos del niño demonio y con arquetipos literarios universales, como el del héroe marginado. Desde un punto de vista simbólico, la primera parte del film representa el choque entre la predestinación y la libertad. Taiji intenta proteger al niño mediante un encantamiento que contiene la energía destructiva dentro de un sello mágico. Pero el hechizo es temporal. Aquí, la película introduce el concepto del círculo del cielo, un ciclo cósmico de 3 años tras el cual el sello se romperá, liberando la verdadera naturaleza demoníaca de Nessa, a menos que logre transformarse espiritualmente. La secuencia del bautismo de Nessa y el intento de sus padres por ocultar su identidad muestran una profunda carga emocional y un análisis cultural relevante. Lady Yin, movida por el amor maternal, desafía las órdenes divinas y busca que su hijo tenga una vida normal, mientras que Li Jing, como soldado y figura de autoridad, se debate entre el deber celestial y el afecto humano. En estos contrastes, el film refleja tensiones morales propias de la tradición confuciana, el conflicto entre la lealtad al orden superior y la responsabilidad familiar. En el plano técnico y artístico, esta primera parte destaca por su ritmo cinematográfico equilibrado. A diferencia de otras producciones animadas, Nessa combina secuencias de acción intensas con momentos contemplativos, acompañados por una banda sonora de Wei Jie que mezcla instrumentos tradicionales chinos con composiciones orquestales modernas. Este contraste sonoro refuerza la dualidad temática del film, lo antiguo y lo moderno, lo divino y lo humano, lo ordenado y lo caótico. En términos de recepción crítica, los primeros 30 minutos del film fueron ampliamente reconocidos por su capacidad para recontextualizar un mito ancestral en un lenguaje cinematográfico accesible al público contemporáneo. Los estudiosos del cine han señalado que esta parte inicial no solo establece la base narrativa, sino también una reflexión sobre la identidad cultural de China en el siglo XXI, reivindicando la herencia mitológica como una forma de resistencia simbólica frente a la globalización cultural. Tras su nacimiento, Nessa es criado bajo la vigilancia constante de su maestro Taiji y de sus padres, quienes viven con el temor de que la maldición celestial se active antes de tiempo. En esta etapa, la película desarrolla la dimensión psicológica del protagonista. Aunque su apariencia es demoníaca, el niño muestra un temperamento travieso más que maligno, un comportamiento que simboliza la inocencia incomprendida. La villa de Chentang, escenario de su infancia, se convierte en un microcosmos social donde el rechazo y la superstición marcan la vida del joven. Desde un punto de vista simbólico, esta parte del film refleja la tensión entre naturaleza y educación, un tema clásico en la literatura y la filosofía. Nessa es visto por los aldeanos como un presagio de desgracia, lo que provoca su aislamiento. El tratamiento visual de estas escenas utiliza tonos fríos y brumas persistentes, reforzando la sensación de exclusión. A nivel técnico, los animadores emplearon texturas de alta resolución para dar realismo a los paisajes rurales, lo que demuestra la madurez del diseño digital en la animación china contemporánea. En términos de estructura narrativa, la infancia de Nessa funciona como una etapa de construcción del héroe trágico.
Tayi intenta guiarlo mediante ejercicios de control espiritual y entrenamiento físico, pero los intentos de canalizar su poder se ven frustrados por el estigma social. La película introduce aquí un elemento de crítica social, la tendencia humana a etiquetar y marginar lo que no comprende. El guión utiliza este conflicto como metáfora de la lucha interna del individuo contra los prejuicios externos. El desarrollo de esta parte está acompañado por secuencias que ilustran la torpeza de Nessa al intentar integrarse en la comunidad. Aunque su intención no es causar daño, sus actos impulsivos generan accidentes que refuerzan el miedo de los aldeanos. Este patrón narrativo se repite para subrayar el contraste entre la percepción colectiva y la esencia individual. En este sentido, Nesha adopta un enfoque similar al de las narraciones heroicas occidentales, donde el protagonista marginado descubre su valor a través del sufrimiento. Uno de los momentos más significativos de esta sección ocurre cuando Nesha salva accidentalmente a un grupo de niños de un monstruo marino que emerge de las costas de Chentang. La secuencia es visualmente impactante y marca un punto de inflexión en la trama. Aunque el acto demuestra su valentía, el pueblo interpreta el suceso como una señal de descontrol. La ironía narrativa reside en que su heroísmo es malinterpretado como amenaza, reforzando el tema del destino mal comprendido. Desde una perspectiva cinematográfica, la escena destaca por su uso del movimiento de cámara y por la simulación de agua mediante efectos de partículas, un logro técnico reconocido internacionalmente. Paralelamente, la historia introduce a Ao Bing, el hijo del rey dragón del este, concebido a partir de la energía espiritual que debía haber pertenecido originalmente a Nesha. Este personaje, visualmente caracterizado por tonos azulados y una apariencia serena, representa el equilibrio opuesto: calma exterior, conflicto interior. El encuentro futuro entre ambos es anticipado por la narración como inevitable, estableciendo la estructura de dualidad que articula toda la película. A medida que Nesha crece, su percepción del mundo se vuelve más amarga. La película muestra un notable trabajo de caracterización psicológica. El protagonista comienza a ser consciente del rechazo social y de la mentira que rodea su existencia. Sus padres, especialmente Lady Jin, le ocultan la verdad sobre su origen, esperando que pueda disfrutar de una infancia normal. Sin embargo, la desconfianza de los demás y la constante vigilancia del sello mágico lo llevan a cuestionar su identidad. Este conflicto interior constituye el motor emocional del primer acto. En esta fase, el film plantea una reflexión filosófica sobre el determinismo y la posibilidad de redención. Nesha se enfrenta a una profecía que predice su transformación en demonio destructor al cumplirse los 3 años del encantamiento. La voz narrativa, reforzada por la música dramática y la iluminación sombría, enfatiza la inexorabilidad del tiempo. Este motivo del reloj divino, el límite temporal impuesto por los dioses, actúa como metáfora de la presión social y existencial que define la vida del protagonista. Desde un análisis cinematográfico, el ritmo de montaje en esta parte del film se ralentiza, permitiendo que el espectador contemple los gestos y emociones de los personajes. Las expresiones faciales, modeladas con animación 3D de alta precisión, revelan la complejidad emocional que rara vez se había logrado en producciones chinas previas. La película demuestra así que la tecnología no solo sirve al espectáculo visual, sino también a la profundidad narrativa. Hacia el final del primer acto, Tayi y Li Jing descubren señales de debilitamiento en el sello que contiene la energía demoníaca. Los efectos visuales ilustran este deterioro mediante fracturas luminosas en el amuleto de protección. Este detalle técnico tiene una función simbólica. Representa la fragilidad de las estructuras morales y el riesgo constante de que el caos se libere cuando la verdad permanece reprimida. Los personajes enfrentan entonces una disyuntiva ética: revelar la verdad al niño o mantener la mentira para protegerlo del dolor. En términos de mensaje, la primera parte del film deja claro que el destino no es una sentencia absoluta, sino una construcción que puede desafiarse mediante la comprensión y el sacrificio. El cierre de este primer bloque narrativo muestra a Nesha contemplando el horizonte marino,
Un plano visual cargado de significado. El agua, elemento de los dragones, anticipa su futuro encuentro con Ao Bing y simboliza la posibilidad de transformación. De esta manera, el primer acto concluye estableciendo los pilares temáticos de la película: identidad, destino y redención. Al comenzar el segundo acto, la historia transcurre en un momento de calma aparente. Han pasado los primeros años de la infancia de Nezha, y el sello mágico que contiene su energía demoníaca está a punto de romperse. Este punto intermedio de la narrativa representa el umbral entre la niñez y la madurez, tanto física como espiritual. La atmósfera visual se vuelve más densa. Los tonos rojizos y los juegos de sombras dominan la composición, anunciando la inminencia del conflicto. En esta etapa, Nezha continúa su entrenamiento bajo la tutela de Tai Yi, aunque el aprendizaje ya no se centra solo en la disciplina física, sino también en la comprensión de su propia naturaleza. Tai Yi, presentado aquí con matices de sabiduría y torpeza cómica, encarna el modelo del maestro benevolente que busca guiar sin imponer. Este cambio de tono aporta equilibrio emocional al relato y refleja el enfoque humanista de la película, que se distancia de la rigidez moral de las leyendas clásicas. El punto de inflexión narrativo llega cuando Nezha conoce a Ao Bing durante una misión cerca de la costa. El encuentro, inicialmente accidental, está construido como un contraste visual entre fuego y agua, dos elementos que en la cultura china simbolizan fuerzas opuestas pero complementarias. Nezha, asociado al fuego, representa la pasión, la energía desbordante y la rebeldía. Ao Bing, vinculado al agua, encarna la serenidad, la reflexión y el sacrificio. La dirección artística aprovecha esta contraposición para crear escenas de fuerte impacto visual, en las que ambos personajes interactúan con un equilibrio de tensión y curiosidad. Desde un punto de vista simbólico, la amistad entre Nezha y Ao Bing constituye una metáfora de la reconciliación entre el bien y el mal, entendidos no como absolutos, sino como aspectos coexistentes de la naturaleza humana. Aunque ninguno de los dos conoce al principio la verdad de su origen, ambos sienten una conexión profunda, impulsada por el deseo común de escapar del destino impuesto por los dioses. Esta relación introduce uno de los mensajes centrales del film: la posibilidad de romper los ciclos del odio a través del entendimiento mutuo. La confrontación entre Nezha y sus padres también adquiere relevancia emocional. Li Jing, consciente de que el tiempo del sello se agota, intenta convencer a su hijo de aceptar su destino y sacrificarse para proteger al pueblo. La tensión entre ambos se plasma en una escena cargada de dramatismo. El padre, símbolo del deber, y el hijo, encarnación de la libertad, se enfrentan en una lucha ideológica antes que física. Este diálogo visual evoca los conflictos generacionales universales y sitúa la tragedia de Nezha dentro de un marco humano reconocible. El momento más crítico de este acto ocurre cuando el sello finalmente se rompe. La liberación de la energía demoníaca es representada mediante una tormenta de fuego que envuelve toda la villa. Nezha pierde el control de su poder y su cuerpo se transforma parcialmente en una entidad infernal. La escena, visualmente apoteósica, está acompañada por una composición coral que mezcla cantos tradicionales con percusión moderna, acentuando la magnitud cósmica del acontecimiento. Este episodio marca la transición definitiva del héroe de la inocencia a la conciencia trágica. Desde el punto de vista simbólico, la ruptura del sello equivale a un despertar espiritual. El caos liberado no es una manifestación del mal, sino una metáfora del potencial humano que ha sido reprimido por el miedo. La película sugiere que la verdadera amenaza no reside en el poder en sí, sino en la incapacidad de comprenderlo. Este enfoque psicológico transforma la narrativa de un mito moralizante a una meditación sobre la aceptación de la propia identidad. Al conocer la verdad, Nezha decide enfrentar su destino de manera directa. En lugar de rendirse ante la condena divina, elige resistirla. Su determinación marca el inicio del proceso de redención que dominará el acto final. Sin embargo, la sociedad que lo rodea no comparte su visión. Los aldeanos aterrados lo consideran un monstruo. Este rechazo colectivo desencadena una serie de eventos que empujan al protagonista a su aislamiento total.
La historia en este punto adquiere un tono de tragedia clásica. El héroe, incomprendido y temido, se enfrenta solo a las fuerzas del mundo. Ao Bing, testigo del sufrimiento de su amigo, intenta intervenir. No obstante, su deber como príncipe del mar lo obliga a traicionar sus sentimientos. La escena en la que ambos se enfrentan por primera vez combina acción, emoción y simbolismo visual. El agua y el fuego colisionan en un ballet coreográfico que representa el enfrentamiento entre destino y elección. La animación alcanza aquí un nivel de fluidez excepcional, con efectos de partículas que simulan la fusión de los elementos en un espectáculo de luz y energía. Desde el punto de vista factual, esta secuencia fue una de las más complejas de producir. Requirió más de 6 meses de trabajo y la participación de múltiples equipos de efectos visuales. Su ejecución no solo resalta el avance técnico de la industria china, sino también su capacidad narrativa. Cada movimiento, cada estallido de luz tiene un propósito dramático. El segundo acto concluye con una imagen de gran fuerza simbólica. Nesha, rodeado por las ruinas de la villa, contempla el cielo mientras su cuerpo aún arde con fuego celestial. A lo lejos, Ao Bing desaparece entre las olas, dividido entre la culpa y la obediencia. Ambos quedan atrapados en el dilema de los dioses, mientras el destino del mundo pende de un hilo. El silencio final de esta secuencia marca el fin de la inocencia y prepara el terreno para la redención que vendrá en el último acto. Al concluir Nesha 2019, el relato alcanza su resolución moral y simbólica. Tras una serie de sacrificios y revelaciones, el héroe comprende que su existencia no está determinada por la naturaleza demoníaca que le fue impuesta, sino por las decisiones que elige asumir frente a su propio destino. La destrucción de su cuerpo físico y la permanencia de su espíritu luminoso constituyen una metáfora de la redención interior. El yo verdadero no se define por la apariencia ni por el juicio del mundo, sino por la fuerza ética que persiste más allá de la materia. En su desenlace, la película reinterpreta el mito clásico de Nesha desde una óptica humanista. La animación cierra con una sensación de catarsis visual, donde los elementos del fuego y la luz simbolizan la purificación del alma. Esta conclusión no solo marca el fin del conflicto narrativo, sino que también reafirma un principio filosófico esencial. La identidad es una construcción dinámica entre destino y elección. Así, Nesha se erige como una obra que trasciende su dimensión fantástica para convertirse en una reflexión sobre la libertad moral, la empatía y la posibilidad de cambio dentro del ciclo eterno de la vida. En los primeros minutos de Nesha 2019, la película establece un universo antiguo donde los dioses, los demonios y los humanos comparten un destino entrelazado por las fuerzas del yin y el yang. La voz narrativa introduce la existencia de una perla celestial creada por los sabios celestiales para equilibrar el caos cósmico. Sin embargo, este equilibrio se ve amenazado cuando la perla se divide en dos esencias opuestas, la perla espiritual y la perla del demonio. Este evento simbólico representa no solo la dualidad moral del universo, sino también la inevitabilidad del conflicto entre el bien y el mal dentro de cada ser. A través de esta introducción, la obra establece su tono filosófico y estético, combinando la mitología tradicional china con una sensibilidad contemporánea en la animación digital. La escena de apertura no solo explica la génesis del protagonista, sino que también plantea la premisa central del filme. El destino puede ser una carga impuesta, pero la voluntad individual puede desafiar las leyes del cielo. En los primeros minutos de Nesha 2019, la narración se sitúa en un universo mítico inspirado en la cosmología china tradicional, donde los dioses, los demonios y las fuerzas elementales coexisten en un equilibrio inestable. La historia comienza con la creación de una perla celestial, un artefacto cargado de energía primordial que representa la dualidad del bien y el mal. Esta perla, conocida como el píldora del cielo y de la tierra, simboliza la coexistencia de dos naturalezas opuestas dentro de una misma entidad,
un concepto profundamente arraigado en la filosofía taoísta y que constituye el eje moral del film. Según la narrativa mítica presentada, el maestro celestial Taiyi Shenren, una figura tomada del Feng Shen Yanyi, o la investidura de los dioses, recibe la misión de custodiar esta perla y garantizar que su poder se divida adecuadamente entre la energía espiritual pura y la energía demoníaca corrupta. En este punto, la película mezcla elementos de la leyenda clásica con reinterpretaciones modernas. La energía buena dará origen a un héroe destinado a servir al cielo, mientras que la energía maligna se transformará en un ser peligroso para el mundo humano. Esta división es manipulada por Shen Gongbao, otro personaje mitológico, que por celos y ambición roba la parte demoníaca, alterando el equilibrio y sellando el destino trágico de Necha antes de su nacimiento. Desde una perspectiva factual, Necha es una película de animación producida por Colorum Pictures y dirigida por Jiaozi. Su estreno en 2019 marcó un punto de inflexión en la industria de animación china, ya que demostró que una producción nacional podía competir en calidad técnica y narrativa con los grandes estudios internacionales. Los primeros minutos del film muestran un trabajo de iluminación digital y simulación de partículas que evidencia la influencia de tecnologías de renderizado avanzadas como Houdini y Maya, lo que consolidó a Necha como una obra pionera en la animación oriental contemporánea. A medida que la historia avanza, Taiyi recibe la orden de supervisar el nacimiento de un niño que albergará el alma divina proveniente de la perla celestial. Sin embargo, debido al sabotaje de Shen Gongbao, la energía demoníaca termina alojándose en el vientre de Lady Yin, esposa del general Li Jing. Este suceso establece uno de los ejes morales del film: el destino impuesto frente a la posibilidad de autodeterminación. Necha, incluso antes de nacer, es víctima de una identidad que no eligió, una condición que el guión explora de manera alegórica en relación con la discriminación y la incomprensión social. La película dedica una secuencia visualmente impresionante al nacimiento del protagonista. La energía demoníaca se manifiesta como una tormenta oscura que envuelve el templo familiar, provocando temor entre los aldeanos y desconfianza hacia el recién nacido. La animación destaca por su uso del color rojo saturado, símbolo tanto del peligro como de la vitalidad, que rodea al niño y anticipa su dualidad interior. Necha nace con una apariencia inquietante, ojos encendidos y una fuerza sobrenatural que aterra a todos, incluso a sus padres. La secuencia no solo enfatiza su condición de otro dentro del mundo humano, sino que también establece un paralelismo con los mitos clásicos del niño demonio y con arquetipos literarios universales, como el del héroe marginado. Desde un punto de vista simbólico, la primera parte del film representa el choque entre la predestinación y la libertad. Taiyi intenta proteger al niño mediante un encantamiento que contiene la energía destructiva dentro de un sello mágico, pero el hechizo es temporal. Aquí, la película introduce el concepto del Círculo del Cielo, un ciclo cósmico de 3 años tras el cual el sello se romperá, liberando la verdadera naturaleza demoníaca de Necha, a menos que logre transformarse espiritualmente. La secuencia del bautismo de Necha y el intento de sus padres por ocultar su identidad muestran una profunda carga emocional y un análisis cultural relevante. Lady Yin, movida por el amor maternal, desafía las órdenes divinas y busca que su hijo tenga una vida normal, mientras que Li Jing, como soldado y figura de autoridad, se debate entre el deber celestial y el afecto humano. En estos contrastes, el film refleja tensiones morales propias de la tradición confuciana, el conflicto entre la lealtad al orden superior y la responsabilidad familiar. En el plano técnico y artístico, esta primera parte destaca por su ritmo cinematográfico equilibrado. A diferencia de otras producciones animadas, Necha combina secuencias de acción intensas con momentos contemplativos, acompañados por una banda sonora de Wei Jie que mezcla instrumentos tradicionales chinos con composiciones orquestales modernas. Este contraste sonoro refuerza la dualidad temática del film: lo antiguo y lo moderno, lo divino y lo humano,
lo ordenado y lo caótico. En términos de recepción crítica, los primeros 30 minutos del film fueron ampliamente reconocidos por su capacidad para recontextualizar un mito ancestral en un lenguaje cinematográfico accesible al público contemporáneo. Los estudiosos del cine han señalado que esta parte inicial no solo establece la base narrativa, sino también una reflexión sobre la identidad cultural de China en el siglo XXI, reivindicando la herencia mitológica como una forma de resistencia simbólica frente a la globalización cultural. Tras su nacimiento, Nezha es criado bajo la vigilancia constante de su maestro Taiji y de sus padres, quienes viven con el temor de que la maldición celestial se active antes de tiempo. En esta etapa, la película desarrolla la dimensión psicológica del protagonista. Aunque su apariencia es demoníaca, el niño muestra un temperamento travieso más que maligno, un comportamiento que simboliza la inocencia incomprendida. La villa de Chentang, escenario de su infancia, se convierte en un microcosmos social donde el rechazo y la superstición marcan la vida del joven. Desde un punto de vista simbólico, esta parte del film refleja la tensión entre naturaleza y educación, un tema clásico en la literatura y la filosofía. Nezha es visto por los aldeanos como un presagio de desgracia, lo que provoca su aislamiento. El tratamiento visual de estas escenas utiliza tonos fríos y brumas persistentes, reforzando la sensación de exclusión. A nivel técnico, los animadores emplearon texturas de alta resolución para dar realismo a los paisajes rurales, lo que demuestra la madurez del diseño digital en la animación china contemporánea. En términos de estructura narrativa, la infancia de Nezha funciona como una etapa de construcción del héroe trágico. Taiji intenta guiarlo mediante ejercicios de control espiritual y entrenamiento físico, pero los intentos de canalizar su poder se ven frustrados por el estigma social. La película introduce aquí un elemento de crítica social, la tendencia humana a etiquetar y marginar lo que no comprende. El guión utiliza este conflicto como metáfora de la lucha interna del individuo contra los prejuicios externos. El desarrollo de esta parte está acompañado por secuencias que ilustran la torpeza de Nezha al intentar integrarse en la comunidad. Aunque su intención no es causar daño, sus actos impulsivos generan accidentes que refuerzan el miedo de los aldeanos. Este patrón narrativo se repite para subrayar el contraste entre la percepción colectiva y la esencia individual. En este sentido, Nezha adopta un enfoque similar al de las narraciones heroicas occidentales, donde el protagonista marginado descubre su valor a través del sufrimiento. Uno de los momentos más significativos de esta sección ocurre cuando Nezha salva accidentalmente a un grupo de niños de un monstruo marino que emerge de las costas de Chentang. La secuencia es visualmente impactante y marca un punto de inflexión en la trama. Aunque el acto demuestra su valentía, el pueblo interpreta el suceso como una señal de descontrol. La ironía narrativa reside en que su heroísmo es malinterpretado como amenaza, reforzando el tema del destino mal comprendido. Desde una perspectiva cinematográfica, la escena destaca por su uso del movimiento de cámara y por la simulación de agua mediante efectos de partículas, un logro técnico reconocido internacionalmente. Paralelamente, la historia introduce a Ao Bing, el hijo del rey dragón del este, concebido a partir de la energía espiritual que debía haber pertenecido originalmente a Nezha. Este personaje, visualmente caracterizado por tonos azulados y una apariencia serena, representa el equilibrio opuesto: calma exterior, conflicto interior. El encuentro futuro entre ambos es anticipado por la narración como inevitable, estableciendo la estructura de dualidad que articula toda la película. A medida que Nezha crece, su percepción del mundo se vuelve más amarga. La película muestra un notable trabajo de caracterización psicológica. El protagonista comienza a ser consciente del rechazo social y de la mentira que rodea su existencia. Sus padres, especialmente Lady Yin, le ocultan la verdad sobre su origen, esperando que pueda disfrutar de una infancia normal. Sin embargo, la desconfianza de los demás y la constante vigilancia del sello mágico lo llevan a cuestionar su identidad. Este conflicto interior constituye el motor emocional del primer acto. En esta fase,
el film plantea una reflexión filosófica sobre el determinismo y la posibilidad de redención. Nesha se enfrenta a una profecía que predice su transformación en demonio destructor al cumplirse los 3 años del encantamiento. La voz narrativa, reforzada por la música dramática y la iluminación sombría, enfatiza la inexorabilidad del tiempo. Este motivo del reloj divino, el límite temporal impuesto por los dioses, actúa como metáfora de la presión social y existencial que define la vida del protagonista. Desde un análisis cinematográfico, el ritmo de montaje en esta parte del film se ralentiza, permitiendo que el espectador contemple los gestos y emociones de los personajes. Las expresiones faciales, modeladas con animación 3D de alta precisión, revelan la complejidad emocional que rara vez se había logrado en producciones chinas previas. La película demuestra así que la tecnología no solo sirve al espectáculo visual, sino también a la profundidad narrativa. Hacia el final del primer acto, Taiyi y Li Jing descubren señales de debilitamiento en el sello que contiene la energía demoníaca. Los efectos visuales ilustran este deterioro mediante fracturas luminosas en el amuleto de protección. Este detalle técnico tiene una función simbólica. Representa la fragilidad de las estructuras morales y el riesgo constante de que el caos se libere cuando la verdad permanece reprimida. Los personajes se enfrentan entonces una disyuntiva ética: revelar la verdad al niño o mantener la mentira para protegerlo del dolor. En términos de mensaje, la primera parte del film deja claro que el destino no es una sentencia absoluta, sino una construcción que puede desafiarse mediante la comprensión y el sacrificio. El cierre de este primer bloque narrativo muestra a Nesha contemplando el horizonte marino, un plano visual cargado de significado. El agua, elemento de los dragones, anticipa su futuro encuentro con Ao Bing y simboliza la posibilidad de transformación. De esta manera, el primer acto concluye estableciendo los pilares temáticos de la película: identidad, destino y redención. Al comenzar el segundo acto, la historia transcurre en un momento de calma aparente. Han pasado los primeros años de la infancia de Nesha, y el sello mágico que contiene su energía demoníaca está a punto de romperse. Este punto intermedio de la narrativa representa el umbral entre la niñez y la madurez, tanto física como espiritual. La atmósfera visual se vuelve más densa. Los tonos rojizos y los juegos de sombras dominan la composición, anunciando la inminencia del conflicto. En esta etapa, Nesha continúa su entrenamiento bajo la tutela de Taiyi, aunque el aprendizaje ya no se centra solo en la disciplina física, sino también en la comprensión de su propia naturaleza. Taiyi, presentado aquí con matices de sabiduría y torpeza cómica, encarna el modelo del maestro benevolente que busca guiar sin imponer. Este cambio de tono aporta equilibrio emocional al relato y refleja el enfoque humanista de la película, que se distancia de la rigidez moral de las leyendas clásicas. El punto de inflexión narrativo llega cuando Nesha conoce a Ao Bing durante una misión cerca de la costa. El encuentro, inicialmente accidental, está construido como un contraste visual entre fuego y agua, dos elementos que en la cultura china simbolizan fuerzas opuestas pero complementarias. Nesha, asociado al fuego, representa la pasión, la energía desbordante y la rebeldía. Ao Bing, vinculado al agua, encarna la serenidad, la reflexión y el sacrificio. La dirección artística aprovecha esta contraposición para crear escenas de fuerte impacto visual, en las que ambos personajes interactúan con un equilibrio de tensión y curiosidad. Desde un punto de vista simbólico, la amistad entre Nesha y Ao Bing constituye una metáfora de la reconciliación entre el bien y el mal, entendidos no como absolutos, sino como aspectos coexistentes de la naturaleza humana. Aunque ninguno de los dos conoce al principio la verdad de su origen, ambos sienten una conexión profunda, impulsada por el deseo común de escapar del destino impuesto por los dioses. Esta relación introduce uno de los mensajes centrales del film: la posibilidad de romper los ciclos del odio a través del entendimiento mutuo. La confrontación entre Nesha y sus padres también adquiere relevancia emocional. Li Jing, consciente de que el tiempo del sello se agota, intenta convencer a su hijo de aceptar su destino
y sacrificarse para proteger al pueblo. La tensión entre ambos se plasma en una escena cargada de dramatismo. El padre, símbolo del deber, y el hijo, encarnación de la libertad, se enfrentan en una lucha ideológica antes que física. Este diálogo visual evoca los conflictos generacionales universales y sitúa la tragedia de Nesha dentro de un marco humano reconocible. El momento más crítico de este acto ocurre cuando el sello finalmente se rompe. La liberación de la energía demoníaca es representada mediante una tormenta de fuego que envuelve toda la villa. Nesha pierde el control de su poder y su cuerpo se transforma parcialmente en una entidad infernal. La escena, visualmente apoteósica, está acompañada por una composición coral que mezcla cantos tradicionales con percusión moderna, acentuando la magnitud cósmica del acontecimiento. Este episodio marca la transición definitiva del héroe de la inocencia a la conciencia trágica. Desde el punto de vista simbólico, la ruptura del sello equivale a un despertar espiritual. El caos liberado no es una manifestación del mal, sino una metáfora del potencial humano que ha sido reprimido por el miedo. La película sugiere que la verdadera amenaza no reside en el poder en sí, sino en la incapacidad de comprenderlo. Este enfoque psicológico transforma la narrativa de un mito moralizante a una meditación sobre la aceptación de la propia identidad. Al conocer la verdad, Nesha decide enfrentar su destino de manera directa. En lugar de rendirse ante la condena divina, elige resistirla. Su determinación marca el inicio del proceso de redención que dominará el acto final. Sin embargo, la sociedad que lo rodea no comparte su visión. Los aldeanos aterrados lo consideran un monstruo. Este rechazo colectivo desencadena una serie de eventos que empujan al protagonista a su aislamiento total. La historia, en este punto, adquiere un tono de tragedia clásica. El héroe, incomprendido y temido, se enfrenta solo a las fuerzas del mundo. Ao Bing, testigo del sufrimiento de su amigo, intenta intervenir. No obstante, su deber como príncipe del mar lo obliga a traicionar sus sentimientos. La escena en la que ambos se enfrentan por primera vez combina acción, emoción y simbolismo visual. El agua y el fuego colisionan en un ballet coreográfico que representa el enfrentamiento entre destino y elección. La animación alcanza aquí un nivel de fluidez excepcional, con efectos de partículas que simulan la fusión de los elementos en un espectáculo de luz y energía. Desde el punto de vista factual, esta secuencia fue una de las más complejas de producir. Requirió más de 6 meses de trabajo y la participación de múltiples equipos de efectos visuales. Su ejecución no solo resalta el avance técnico de la industria china, sino también su capacidad narrativa. Cada movimiento, cada estallido de luz tiene un propósito dramático. El segundo acto concluye con una imagen de gran fuerza simbólica. Nesha, rodeado por las ruinas de la villa, contempla el cielo mientras su cuerpo aún arde con fuego celestial. A lo lejos, Ao Bing desaparece entre las olas, dividido entre la culpa y la obediencia. Ambos quedan atrapados en el dilema de los dioses, mientras el destino del mundo pende de un hilo. El silencio final de esta secuencia marca el fin de la inocencia y prepara el terreno para la redención que vendrá en el último acto. Al concluir Nesha 2019, el relato alcanza su resolución moral y simbólica. Tras una serie de sacrificios y revelaciones, el héroe comprende que su existencia no está determinada por la naturaleza demoníaca que le fue impuesta, sino por las decisiones que elige asumir frente a su propio destino. La destrucción de su cuerpo físico y la permanencia de su espíritu luminoso constituyen una metáfora de la redención interior. El yo verdadero no se define por la apariencia ni por el juicio del mundo, sino por la fuerza ética que persiste más allá de la materia. En su desenlace, la película reinterpreta el mito clásico de Nesha desde una óptica humanista. La animación cierra con una sensación de catarsis visual, donde los elementos del fuego y la luz simbolizan la purificación del alma. Esta conclusión no solo marca el fin del conflicto narrativo, sino que también reafirma un principio filosófico esencial. La identidad es una construcción dinámica entre destino y elección. Así, Nesha se erige como una obra que trasciende su dimensión fantástica para convertirse en una reflexión sobre la libertad moral, la empatía
y la posibilidad de cambio dentro del ciclo eterno de la vida. En los primeros minutos de Nesha 2019, la película establece un universo antiguo donde los dioses, los demonios y los humanos comparten un destino entrelazado por las fuerzas del yin y el yang. La voz narrativa introduce la existencia de una perla celestial creada por los sabios celestiales para equilibrar el caos cósmico. Sin embargo, este equilibrio se ve amenazado cuando la perla se divide en dos esencias opuestas, la perla espiritual y la perla del demonio. Este evento simbólico representa no solo la dualidad moral del universo, sino también la inevitabilidad del conflicto entre el bien y el mal dentro de cada ser. A través de esta introducción, la obra establece su tono filosófico y estético, combinando la mitología tradicional china con una sensibilidad contemporánea en la animación digital. La escena de apertura no solo explica la génesis del protagonista, sino que también plantea la premisa central del filme. El destino puede ser una carga impuesta, pero la voluntad individual puede desafiar las leyes del cielo. En los primeros minutos de Nesha 2019, la narración se sitúa en un universo mítico inspirado en la cosmología china tradicional, donde los dioses, los demonios y las fuerzas elementales coexisten en un equilibrio inestable. La historia comienza con la creación de una perla celestial, un artefacto cargado de energía primordial que representa la dualidad del bien y el mal. Esta perla, conocida como el píldora del cielo y de la tierra, simboliza la coexistencia de dos naturalezas opuestas dentro de una misma entidad, un concepto profundamente arraigado en la filosofía taoísta y que constituye el eje moral del film. Según la narrativa mítica presentada, el maestro celestial Taiyi Shenren, una figura tomada del Feng Shen Yanyi, o la investidura de los dioses, recibe la misión de custodiar esta perla y garantizar que su poder se divida adecuadamente entre la energía espiritual pura y la energía demoníaca corrupta. En este punto, la película mezcla elementos de la leyenda clásica con reinterpretaciones modernas. La energía buena dará origen a un héroe destinado a servir al cielo, mientras que la energía maligna se transformará en un ser peligroso para el mundo humano. Esta división es manipulada por Shen Gongbao, otro personaje mitológico, que por celos y ambición roba la parte demoníaca, alterando el equilibrio y sellando el destino trágico de Nesha antes de su nacimiento. Desde una perspectiva factual, Nesha es una película de animación producida por Colorum Pictures y dirigida por Jiaozi. Su estreno en 2019 marcó un punto de inflexión en la industria de animación china, ya que demostró que una producción nacional podía competir en calidad técnica y narrativa con los grandes estudios internacionales. Los primeros minutos del film muestran un trabajo de iluminación digital y simulación de partículas que evidencia la influencia de tecnologías de renderizado avanzadas como Houdini y Maya, lo que consolidó a Nesha como una obra pionera en la animación oriental contemporánea. A medida que la historia avanza, Taiyi recibe la orden de supervisar el nacimiento de un niño que albergará el alma divina proveniente de la perla celestial. Sin embargo, debido al sabotaje de Shen Gongbao, la energía demoníaca termina alojándose en el vientre de Lady Yin, esposa del general Li Jing. Este suceso establece uno de los ejes morales del film, el destino impuesto frente a la posibilidad de autodeterminación. Nesha, incluso antes de nacer, es víctima de una identidad que no eligió, una condición que el guión explora de manera alegórica en relación con la discriminación y la incomprensión social. La película dedica una secuencia visualmente impresionante al nacimiento del protagonista. La energía demoníaca se manifiesta como una tormenta oscura que envuelve el templo familiar, provocando temor entre los aldeanos y desconfianza hacia el recién nacido. La animación destaca por su uso del color rojo saturado, símbolo tanto del peligro como de la vitalidad, que rodea al niño y anticipa su dualidad interior. Nesha nace con una apariencia inquietante,
ojos encendidos y una fuerza sobrenatural que aterra a todos, incluso a sus padres. La secuencia no solo enfatiza su condición de otro dentro del mundo humano, sino que también establece un paralelismo con los mitos clásicos del niño demonio y con arquetipos literarios universales, como el del héroe marginado. Desde un punto de vista simbólico, la primera parte del film representa el choque entre la predestinación y la libertad. Taiji intenta proteger al niño mediante un encantamiento que contiene la energía destructiva dentro de un sello mágico. Pero el hechizo es temporal. Aquí, la película introduce el concepto del círculo del cielo, un ciclo cósmico de 3 años tras el cual el sello se romperá, liberando la verdadera naturaleza demoníaca de Nezha, a menos que logre transformarse espiritualmente. La secuencia del bautismo de Nezha y el intento de sus padres por ocultar su identidad muestran una profunda carga emocional y un análisis cultural relevante. Lady Yin, movida por el amor maternal, desafía las órdenes divinas y busca que su hijo tenga una vida normal, mientras que Li Jing, como soldado y figura de autoridad, se debate entre el deber celestial y el afecto humano. En estos contrastes, el film refleja tensiones morales propias de la tradición confuciana, el conflicto entre la lealtad al orden superior y la responsabilidad familiar. En el plano técnico y artístico, esta primera parte destaca por su ritmo cinematográfico equilibrado. A diferencia de otras producciones animadas, Nezha combina secuencias de acción intensas con momentos contemplativos, acompañados por una banda sonora de Wei Jie que mezcla instrumentos tradicionales chinos con composiciones orquestales modernas. Este contraste sonoro refuerza la dualidad temática del film, lo antiguo y lo moderno, lo divino y lo humano, lo ordenado y lo caótico. En términos de recepción crítica, los primeros 30 minutos del film fueron ampliamente reconocidos por su capacidad para recontextualizar un mito ancestral en un lenguaje cinematográfico accesible al público contemporáneo. Los estudiosos del cine han señalado que esta parte inicial no solo establece la base narrativa, sino también una reflexión sobre la identidad cultural de China en el siglo XXI, reivindicando la herencia mitológica como una forma de resistencia simbólica frente a la globalización cultural. Tras su nacimiento, Nezha es criado bajo la vigilancia constante de su maestro Taiji y de sus padres, quienes viven con el temor de que la maldición celestial se active antes de tiempo. En esta etapa, la película desarrolla la dimensión psicológica del protagonista. Aunque su apariencia es demoníaca, el niño muestra un temperamento travieso más que maligno, un comportamiento que simboliza la inocencia incomprendida. La villa de Chentang, escenario de su infancia, se convierte en un microcosmos social donde el rechazo y la superstición marcan la vida del joven. Desde un punto de vista simbólico, esta parte del film refleja la tensión entre naturaleza y educación, un tema clásico en la literatura y la filosofía. Nezha es visto por los aldeanos como un presagio de desgracia, lo que provoca su aislamiento. El tratamiento visual de estas escenas utiliza tonos fríos y brumas persistentes, reforzando la sensación de exclusión. A nivel técnico, los animadores emplearon texturas de alta resolución para dar realismo a los paisajes rurales, lo que demuestra la madurez del diseño digital en la animación china contemporánea. En términos de estructura narrativa, la infancia de Nezha funciona como una etapa de construcción del héroe trágico. Taiji intenta guiarlo mediante ejercicios de control espiritual y entrenamiento físico, pero los intentos de canalizar su poder se ven frustrados por el estigma social. La película introduce aquí un elemento de crítica social, la tendencia humana a etiquetar y marginar lo que no comprende. El guión utiliza este conflicto como metáfora de la lucha interna del individuo contra los prejuicios externos. El desarrollo de esta parte está acompañado por secuencias que ilustran la torpeza de Nezha al intentar integrarse en la comunidad. Aunque su intención no es causar daño, sus actos impulsivos generan accidentes que refuerzan el miedo de los aldeanos. Este patrón narrativo se repite para subrayar el contraste entre la percepción colectiva y la esencia individual. En este sentido, Nezha adopta un enfoque similar al de las narraciones heroicas occidentales, donde el protagonista marginado
descubre su valor a través del sufrimiento. Uno de los momentos más significativos de esta sección ocurre cuando Nesha salva accidentalmente a un grupo de niños de un monstruo marino que emerge de las costas de Chentang. La secuencia es visualmente impactante y marca un punto de inflexión en la trama. Aunque el acto demuestra su valentía, el pueblo interpreta el suceso como una señal de descontrol. La ironía narrativa reside en que su heroísmo es malinterpretado como amenaza, reforzando el tema del destino mal comprendido. Desde una perspectiva cinematográfica, la escena destaca por su uso del movimiento de cámara y por la simulación de agua mediante efectos de partículas, un logro técnico reconocido internacionalmente. Paralelamente, la historia introduce a Ao Bing, el hijo del rey dragón del este, concebido a partir de la energía espiritual que debía haber pertenecido originalmente a Nesha. Este personaje, visualmente caracterizado por tonos azulados y una apariencia serena, representa el equilibrio opuesto: calma exterior, conflicto interior. El encuentro futuro entre ambos es anticipado por la narración como inevitable, estableciendo la estructura de dualidad que articula toda la película. A medida que Nesha crece, su percepción del mundo se vuelve más amarga. La película muestra un notable trabajo de caracterización psicológica. El protagonista comienza a ser consciente del rechazo social y de la mentira que rodea su existencia. Sus padres, especialmente Lady Jin, le ocultan la verdad sobre su origen, esperando que pueda disfrutar de una infancia normal. Sin embargo, la desconfianza de los demás y la constante vigilancia del sello mágico lo llevan a cuestionar su identidad. Este conflicto interior constituye el motor emocional del primer acto. En esta fase, el film plantea una reflexión filosófica sobre el determinismo y la posibilidad de redención. Nesha se enfrenta a una profecía que predice su transformación en demonio destructor al cumplirse los 3 años del encantamiento. La voz narrativa, reforzada por la música dramática y la iluminación sombría, enfatiza la inexorabilidad del tiempo. Este motivo del reloj divino, el límite temporal impuesto por los dioses, actúa como metáfora de la presión social y existencial que define la vida del protagonista. Desde un análisis cinematográfico, el ritmo de montaje en esta parte del film se ralentiza, permitiendo que el espectador contemple los gestos y emociones de los personajes. Las expresiones faciales, modeladas con animación 3D de alta precisión, revelan la complejidad emocional que rara vez se había logrado en producciones chinas previas. La película demuestra así que la tecnología no solo sirve al espectáculo visual, sino también a la profundidad narrativa. Hacia el final del primer acto, Taiyi y Li Jing descubren señales de debilitamiento en el sello que contiene la energía demoníaca. Los efectos visuales ilustran este deterioro mediante fracturas luminosas en el amuleto de protección. Este detalle técnico tiene una función simbólica. Representa la fragilidad de las estructuras morales y el riesgo constante de que el caos se libere cuando la verdad permanece reprimida. Los personajes se enfrentan entonces una disyuntiva ética: revelar la verdad al niño o mantener la mentira para protegerlo del dolor. En términos de mensaje, la primera parte del film deja claro que el destino no es una sentencia absoluta, sino una construcción que puede desafiarse mediante la comprensión y el sacrificio. El cierre de este primer bloque narrativo muestra a Nesha contemplando el horizonte marino, un plano visual cargado de significado. El agua, elemento de los dragones, anticipa su futuro encuentro con Ao Bing y simboliza la posibilidad de transformación. De esta manera, el primer acto concluye estableciendo los pilares temáticos de la película: identidad, destino y redención. Al comenzar el segundo acto, la historia transcurre en un momento de calma aparente. Han pasado los primeros años de la infancia de Nesha, y el sello mágico que contiene su energía demoníaca está a punto de romperse. Este punto intermedio de la narrativa representa el umbral entre la niñez y la madurez, tanto física como espiritual. La atmósfera visual se vuelve más densa. Los tonos rojizos y los juegos de sombras dominan la composición, anunciando la inminencia del conflicto. En esta etapa, Nesha continúa su entrenamiento bajo la tutela de Taiyi,
aunque el aprendizaje ya no se centra solo en la disciplina física, sino también en la comprensión de su propia naturaleza. Tai Yi, presentado aquí con matices de sabiduría y torpeza cómica, encarna el modelo del maestro benevolente que busca guiar sin imponer. Este cambio de tono aporta equilibrio emocional al relato y refleja el enfoque humanista de la película, que se distancia de la rigidez moral de las leyendas clásicas. El punto de inflexión narrativo llega cuando Ne Zha conoce a Ao Bing durante una misión cerca de la costa. El encuentro, inicialmente accidental, está construido como un contraste visual entre fuego y agua, dos elementos que en la cultura china simbolizan fuerzas opuestas pero complementarias. Ne Zha, asociado al fuego, representa la pasión, la energía desbordante y la rebeldía. Ao Bing, vinculado al agua, encarna la serenidad, la reflexión y el sacrificio. La dirección artística aprovecha esta contraposición para crear escenas de fuerte impacto visual, en las que ambos personajes interactúan con un equilibrio de tensión y curiosidad. Desde un punto de vista simbólico, la amistad entre Ne Zha y Ao Bing constituye una metáfora de la reconciliación entre el bien y el mal, entendidos no como absolutos, sino como aspectos coexistentes de la naturaleza humana. Aunque ninguno de los dos conoce al principio la verdad de su origen, ambos sienten una conexión profunda, impulsada por el deseo común de escapar del destino impuesto por los dioses. Esta relación introduce uno de los mensajes centrales del film: la posibilidad de romper los ciclos del odio a través del entendimiento mutuo. La confrontación entre Ne Zha y sus padres también adquiere relevancia emocional. Li Jing, consciente de que el tiempo del sello se agota, intenta convencer a su hijo de aceptar su destino y sacrificarse para proteger al pueblo. La tensión entre ambos se plasma en una escena cargada de dramatismo. El padre, símbolo del deber, y el hijo, encarnación de la libertad, se enfrentan en una lucha ideológica antes que física. Este diálogo visual evoca los conflictos generacionales universales y sitúa la tragedia de Ne Zha dentro de un marco humano reconocible. El momento más crítico de este acto ocurre cuando el sello finalmente se rompe. La liberación de la energía demoníaca es representada mediante una tormenta de fuego que envuelve toda la villa. Ne Zha pierde el control de su poder y su cuerpo se transforma parcialmente en una entidad infernal. La escena, visualmente apoteósica, está acompañada por una composición coral que mezcla cantos tradicionales con percusión moderna, acentuando la magnitud cósmica del acontecimiento. Este episodio marca la transición definitiva del héroe de la inocencia a la conciencia trágica. Desde el punto de vista simbólico, la ruptura del sello equivale a un despertar espiritual. El caos liberado no es una manifestación del mal, sino una metáfora del potencial humano que ha sido reprimido por el miedo. La película sugiere que la verdadera amenaza no reside en el poder en sí, sino en la incapacidad de comprenderlo. Este enfoque psicológico transforma la narrativa de un mito moralizante a una meditación sobre la aceptación de la propia identidad. Al conocer la verdad, Ne Zha decide enfrentar su destino de manera directa. En lugar de rendirse ante la condena divina, elige resistirla. Su determinación marca el inicio del proceso de redención que dominará el acto final. Sin embargo, la sociedad que lo rodea no comparte su visión. Los aldeanos aterrados lo consideran un monstruo. Este rechazo colectivo desencadena una serie de eventos que empujan al protagonista a su aislamiento total. La historia, en este punto, adquiere un tono de tragedia clásica. El héroe, incomprendido y temido, se enfrenta solo a las fuerzas del mundo. Ao Bing, testigo del sufrimiento de su amigo, intenta intervenir. No obstante, su deber como príncipe del mar lo obliga a traicionar sus sentimientos. La escena en la que ambos se enfrentan por primera vez combina acción, emoción y simbolismo visual. El agua y el fuego colisionan en un ballet coreográfico que representa el enfrentamiento entre destino y elección. La animación alcanza aquí un nivel de fluidez excepcional, con efectos de partículas que simulan la fusión de los elementos en un espectáculo de luz y energía. Desde el punto de vista factual, esta secuencia fue una de las más complejas de producir. Requirió más de 6 meses de trabajo y la participación de múltiples equipos de efectos visuales.
Su ejecución no solo resalta el avance técnico de la industria china, sino también su capacidad narrativa. Cada movimiento, cada estallido de luz tiene un propósito dramático. El segundo acto concluye con una imagen de gran fuerza simbólica. Nesha, rodeado por las ruinas de la villa, contempla el cielo mientras su cuerpo aún arde con fuego celestial. A lo lejos, Ao Bing desaparece entre las olas, dividido entre la culpa y la obediencia. Ambos quedan atrapados en el dilema de los dioses, mientras el destino del mundo pende de un hilo. El silencio final de esta secuencia marca el fin de la inocencia y prepara el terreno para la redención que vendrá en el último acto. Al concluir Nesha 2019, el relato alcanza su resolución moral y simbólica. Tras una serie de sacrificios y revelaciones, el héroe comprende que su existencia no está determinada por la naturaleza demoníaca que le fue impuesta, sino por las decisiones que elige asumir frente a su propio destino. La destrucción de su cuerpo físico y la permanencia de su espíritu luminoso constituyen una metáfora de la redención interior. El yo verdadero no se define por la apariencia ni por el juicio del mundo, sino por la fuerza ética que persiste más allá de la materia. En su desenlace, la película reinterpreta el mito clásico de Nesha desde una óptica humanista. La animación cierra con una sensación de catarsis visual, donde los elementos del fuego y la luz simbolizan la purificación del alma. Esta conclusión no solo marca el fin del conflicto narrativo, sino que también reafirma un principio filosófico esencial. La identidad es una construcción dinámica entre destino y elección. Así, Nesha se erige como una obra que trasciende su dimensión fantástica para convertirse en una reflexión sobre la libertad moral, la empatía y la posibilidad de cambio dentro del ciclo eterno de la vida. En los primeros minutos de Nesha 2019, la película establece un universo antiguo donde los dioses, los demonios y los humanos comparten un destino entrelazado por las fuerzas del yin y el yang. La voz narrativa introduce la existencia de una perla celestial creada por los sabios celestiales para equilibrar el caos cósmico. Sin embargo, este equilibrio se ve amenazado cuando la perla se divide en dos esencias opuestas, la perla espiritual y la perla del demonio. Este evento simbólico representa no solo la dualidad moral del universo, sino también la inevitabilidad del conflicto entre el bien y el mal dentro de cada ser. A través de esta introducción, la obra establece su tono filosófico y estético, combinando la mitología tradicional china con una sensibilidad contemporánea en la animación digital. La escena de apertura no solo explica la génesis del protagonista, sino que también plantea la premisa central del filme. El destino puede ser una carga impuesta, pero la voluntad individual puede desafiar las leyes del cielo. En los primeros minutos de Nesha 2019, la narración se sitúa en un universo mítico inspirado en la cosmología china tradicional, donde los dioses, los demonios y las fuerzas elementales coexisten en un equilibrio inestable. La historia comienza con la creación de una perla celestial, un artefacto cargado de energía primordial que representa la dualidad del bien y el mal. Esta perla, conocida como el píldora del cielo y de la tierra, simboliza la coexistencia de dos naturalezas opuestas dentro de una misma entidad, un concepto profundamente arraigado en la filosofía taoísta y que constituye el eje moral del film. Según la narrativa mítica presentada, el maestro celestial Taiyi Shenren, una figura tomada del Feng Shen Yanyi, o la investidura de los dioses, recibe la misión de custodiar esta perla y garantizar que su poder se divida adecuadamente entre la energía espiritual pura y la energía demoníaca corrupta. En este punto, la película mezcla elementos de la leyenda clásica con reinterpretaciones modernas. La energía buena dará origen a un héroe destinado a servir al cielo, mientras que la energía maligna se transformará en un ser peligroso para el mundo humano. Esta división es manipulada por Shen Gongbao, otro personaje mitológico, que por celos y ambición roba la parte demoníaca,
alterando el equilibrio y sellando el destino trágico de Necha antes de su nacimiento. Desde una perspectiva factual, Necha es una película de animación producida por Colorum Pictures y dirigida por Jiaozi. Su estreno en 2019 marcó un punto de inflexión en la industria de animación china, ya que demostró que una producción nacional podía competir en calidad técnica y narrativa con los grandes estudios internacionales. Los primeros minutos del film muestran un trabajo de iluminación digital y simulación de partículas que evidencia la influencia de tecnologías de renderizado avanzadas como Houdini y Maya, lo que consolidó a Necha como una obra pionera en la animación oriental contemporánea. A medida que la historia avanza, Taiyi recibe la orden de supervisar el nacimiento de un niño que albergará el alma divina proveniente de la perla celestial. Sin embargo, debido al sabotaje de Shen Gongbao, la energía demoníaca termina alojándose en el vientre de Lady Yin, esposa del general Li Jing. Este suceso establece uno de los ejes morales del film: el destino impuesto frente a la posibilidad de autodeterminación. Necha, incluso antes de nacer, es víctima de una identidad que no eligió, una condición que el guión explora de manera alegórica en relación con la discriminación y la incomprensión social. La película dedica una secuencia visualmente impresionante al nacimiento del protagonista. La energía demoníaca se manifiesta como una tormenta oscura que envuelve el templo familiar, provocando temor entre los aldeanos y desconfianza hacia el recién nacido. La animación destaca por su uso del color rojo saturado, símbolo tanto del peligro como de la vitalidad, que rodea al niño y anticipa su dualidad interior. Necha nace con una apariencia inquietante, ojos encendidos y una fuerza sobrenatural que aterra a todos, incluso a sus padres. La secuencia no solo enfatiza su condición de otro dentro del mundo humano, sino que también establece un paralelismo con los mitos clásicos del niño demonio y con arquetipos literarios universales, como el del héroe marginado. Desde un punto de vista simbólico, la primera parte del film representa el choque entre la predestinación y la libertad. Taiyi intenta proteger al niño mediante un encantamiento que contiene la energía destructiva dentro de un sello mágico, pero el hechizo es temporal. Aquí, la película introduce el concepto del círculo del cielo, un ciclo cósmico de 3 años tras el cual el sello se romperá, liberando la verdadera naturaleza demoníaca de Necha, a menos que logre transformarse espiritualmente. La secuencia del bautismo de Necha y el intento de sus padres por ocultar su identidad muestran una profunda carga emocional y un análisis cultural relevante. Lady Yin, movida por el amor maternal, desafía las órdenes divinas y busca que su hijo tenga una vida normal, mientras que Li Jing, como soldado y figura de autoridad, se debate entre el deber celestial y el afecto humano. En estos contrastes, el film refleja tensiones morales propias de la tradición confuciana, el conflicto entre la lealtad al orden superior y la responsabilidad familiar. En el plano técnico y artístico, esta primera parte destaca por su ritmo cinematográfico equilibrado. A diferencia de otras producciones animadas, Necha combina secuencias de acción intensas con momentos contemplativos, acompañados por una banda sonora de Wei Jie que mezcla instrumentos tradicionales chinos con composiciones orquestales modernas. Este contraste sonoro refuerza la dualidad temática del film: lo antiguo y lo moderno, lo divino y lo humano, lo ordenado y lo caótico. En términos de recepción crítica, los primeros 30 minutos del film fueron ampliamente reconocidos por su capacidad para recontextualizar un mito ancestral en un lenguaje cinematográfico accesible al público contemporáneo. Los estudiosos del cine han señalado que esta parte inicial no solo establece la base narrativa, sino también una reflexión sobre la identidad cultural de China en el siglo XXI, reivindicando la herencia mitológica como una forma de resistencia simbólica frente a la globalización cultural. Tras su nacimiento, Necha es criado bajo la vigilancia constante de su maestro Taiyi y de sus padres, quienes viven con el temor de que la maldición celestial se active antes de tiempo. En esta etapa, la película desarrolla la dimensión psicológica del protagonista. Aunque su apariencia es demoníaca,
El niño muestra un temperamento travieso más que maligno, un comportamiento que simboliza la inocencia incomprendida. La villa de Chentang, escenario de su infancia, se convierte en un microcosmos social donde el rechazo y la superstición marcan la vida del joven. Desde un punto de vista simbólico, esta parte del film refleja la tensión entre naturaleza y educación, un tema clásico en la literatura y la filosofía. Nesha es visto por los aldeanos como un presagio de desgracia, lo que provoca su aislamiento. El tratamiento visual de estas escenas utiliza tonos fríos y brumas persistentes, reforzando la sensación de exclusión. A nivel técnico, los animadores emplearon texturas de alta resolución para dar realismo a los paisajes rurales, lo que demuestra la madurez del diseño digital en la animación china contemporánea. En términos de estructura narrativa, la infancia de Nesha funciona como una etapa de construcción del héroe trágico. Tayi intenta guiarlo mediante ejercicios de control espiritual y entrenamiento físico, pero los intentos de canalizar su poder se ven frustrados por el estigma social. La película introduce aquí un elemento de crítica social, la tendencia humana a etiquetar y marginar lo que no comprende. El guión utiliza este conflicto como metáfora de la lucha interna del individuo contra los prejuicios externos. El desarrollo de esta parte está acompañado por secuencias que ilustran la torpeza de Nesha al intentar integrarse en la comunidad. Aunque su intención no es causar daño, sus actos impulsivos generan accidentes que refuerzan el miedo de los aldeanos. Este patrón narrativo se repite para subrayar el contraste entre la percepción colectiva y la esencia individual. En este sentido, Nesha adopta un enfoque similar al de las narraciones heroicas occidentales, donde el protagonista marginado descubre su valor a través del sufrimiento. Uno de los momentos más significativos de esta sección ocurre cuando Nesha salva accidentalmente a un grupo de niños de un monstruo marino que emerge de las costas de Chentang. La secuencia es visualmente impactante y marca un punto de inflexión en la trama. Aunque el acto demuestra su valentía, el pueblo interpreta el suceso como una señal de descontrol. La ironía narrativa reside en que su heroísmo es malinterpretado como amenaza, reforzando el tema del destino mal comprendido. Desde una perspectiva cinematográfica, la escena destaca por su uso del movimiento de cámara y por la simulación de agua mediante efectos de partículas, un logro técnico reconocido internacionalmente. Paralelamente, la historia introduce a Ao Bing, el hijo del rey dragón del este, concebido a partir de la energía espiritual que debía haber pertenecido originalmente a Nesha. Este personaje, visualmente caracterizado por tonos azulados y una apariencia serena, representa el equilibrio opuesto: calma exterior, conflicto interior. El encuentro futuro entre ambos es anticipado por la narración como inevitable, estableciendo la estructura de dualidad que articula toda la película. A medida que Nesha crece, su percepción del mundo se vuelve más amarga. La película muestra un notable trabajo de caracterización psicológica. El protagonista comienza a ser consciente del rechazo social y de la mentira que rodea su existencia. Sus padres, especialmente Lady Yin, le ocultan la verdad sobre su origen, esperando que pueda disfrutar de una infancia normal. Sin embargo, la desconfianza de los demás y la constante vigilancia del sello mágico lo llevan a cuestionar su identidad. Este conflicto interior constituye el motor emocional del primer acto. En esta fase, el film plantea una reflexión filosófica sobre el determinismo y la posibilidad de redención. Nesha se enfrenta a una profecía que predice su transformación en demonio destructor al cumplirse los 3 años del encantamiento. La voz narrativa, reforzada por la música dramática y la iluminación sombría, enfatiza la inexorabilidad del tiempo. Este motivo del reloj divino, el límite temporal impuesto por los dioses, actúa como metáfora de la presión social y existencial que define la vida del protagonista. Desde un análisis cinematográfico, el ritmo de montaje en esta parte del film se ralentiza, permitiendo que el espectador contemple los gestos y emociones de los personajes. Las expresiones faciales, modeladas con animación 3D de alta precisión, revelan la complejidad emocional que rara vez se había logrado en producciones chinas previas.
La película demuestra así que la tecnología no solo sirve al espectáculo visual, sino también a la profundidad narrativa. Hacia el final del primer acto, Taiyi y Li Jing descubren señales de debilitamiento en el sello que contiene la energía demoníaca. Los efectos visuales ilustran este deterioro mediante fracturas luminosas en el amuleto de protección. Este detalle técnico tiene una función simbólica. Representa la fragilidad de las estructuras morales y el riesgo constante de que el caos se libere cuando la verdad permanece reprimida. Los personajes enfrentan entonces una disyuntiva ética: revelar la verdad al niño o mantener la mentira para protegerlo del dolor. En términos de mensaje, la primera parte del film deja claro que el destino no es una sentencia absoluta, sino una construcción que puede desafiarse mediante la comprensión y el sacrificio. El cierre de este primer bloque narrativo muestra a Ne Zha contemplando el horizonte marino, un plano visual cargado de significado. El agua, elemento de los dragones, anticipa su futuro encuentro con Ao Bing y simboliza la posibilidad de transformación. De esta manera, el primer acto concluye estableciendo los pilares temáticos de la película: identidad, destino y redención. Al comenzar el segundo acto, la historia transcurre en un momento de calma aparente. Han pasado los primeros años de la infancia de Ne Zha, y el sello mágico que contiene su energía demoníaca está a punto de romperse. Este punto intermedio de la narrativa representa el umbral entre la niñez y la madurez, tanto física como espiritual. La atmósfera visual se vuelve más densa. Los tonos rojizos y los juegos de sombras dominan la composición, anunciando la inminencia del conflicto. En esta etapa, Ne Zha continúa su entrenamiento bajo la tutela de Taiyi, aunque el aprendizaje ya no se centra solo en la disciplina física, sino también en la comprensión de su propia naturaleza. Taiyi, presentado aquí con matices de sabiduría y torpeza cómica, encarna el modelo del maestro benevolente que busca guiar sin imponer. Este cambio de tono aporta equilibrio emocional al relato y refleja el enfoque humanista de la película, que se distancia de la rigidez moral de las leyendas clásicas. El punto de inflexión narrativo llega cuando Ne Zha conoce a Ao Bing durante una misión cerca de la costa. El encuentro, inicialmente accidental, está construido como un contraste visual entre fuego y agua, dos elementos que en la cultura china simbolizan fuerzas opuestas pero complementarias. Ne Zha, asociado al fuego, representa la pasión, la energía desbordante y la rebeldía. Ao Bing, vinculado al agua, encarna la serenidad, la reflexión y el sacrificio. La dirección artística aprovecha esta contraposición para crear escenas de fuerte impacto visual, en las que ambos personajes interactúan con un equilibrio de tensión y curiosidad. Desde un punto de vista simbólico, la amistad entre Ne Zha y Ao Bing constituye una metáfora de la reconciliación entre el bien y el mal, entendidos no como absolutos, sino como aspectos coexistentes de la naturaleza humana. Aunque ninguno de los dos conoce al principio la verdad de su origen, ambos sienten una conexión profunda, impulsada por el deseo común de escapar del destino impuesto por los dioses. Esta relación introduce uno de los mensajes centrales del film: la posibilidad de romper los ciclos del odio a través del entendimiento mutuo. La confrontación entre Ne Zha y sus padres también adquiere relevancia emocional. Li Jing, consciente de que el tiempo del sello se agota, intenta convencer a su hijo de aceptar su destino y sacrificarse para proteger al pueblo. La tensión entre ambos se plasma en una escena cargada de dramatismo. El padre, símbolo del deber, y el hijo, encarnación de la libertad, se enfrentan en una lucha ideológica antes que física. Este diálogo visual evoca los conflictos generacionales universales y sitúa la tragedia de Ne Zha dentro de un marco humano reconocible. El momento más crítico de este acto ocurre cuando el sello finalmente se rompe. La liberación de la energía demoníaca es representada mediante una tormenta de fuego que envuelve toda la villa. Ne Zha pierde el control de su poder y su cuerpo se transforma parcialmente en una entidad infernal. La escena, visualmente apoteósica, está acompañada por una composición coral que mezcla cantos tradicionales con percusión moderna, acentuando la magnitud cósmica del acontecimiento.
Este episodio marca la transición definitiva del héroe de la inocencia a la conciencia trágica. Desde el punto de vista simbólico, la ruptura del sello equivale a un despertar espiritual. El caos liberado no es una manifestación del mal, sino una metáfora del potencial humano que ha sido reprimido por el miedo. La película sugiere que la verdadera amenaza no reside en el poder en sí, sino en la incapacidad de comprenderlo. Este enfoque psicológico transforma la narrativa de un mito moralizante a una meditación sobre la aceptación de la propia identidad. Al conocer la verdad, Nesha decide enfrentar su destino de manera directa. En lugar de rendirse ante la condena divina, elige resistirla. Su determinación marca el inicio del proceso de redención que dominará el acto final. Sin embargo, la sociedad que lo rodea no comparte su visión. Los aldeanos aterrados lo consideran un monstruo. Este rechazo colectivo desencadena una serie de eventos que empujan al protagonista a su aislamiento total. La historia, en este punto, adquiere un tono de tragedia clásica. El héroe, incomprendido y temido, se enfrenta solo a las fuerzas del mundo. Ao Bing, testigo del sufrimiento de su amigo, intenta intervenir. No obstante, su deber como príncipe del mar lo obliga a traicionar sus sentimientos. La escena en la que ambos se enfrentan por primera vez combina acción, emoción y simbolismo visual. El agua y el fuego colisionan en un ballet coreográfico que representa el enfrentamiento entre destino y elección. La animación alcanza aquí un nivel de fluidez excepcional, con efectos de partículas que simulan la fusión de los elementos en un espectáculo de luz y energía. Desde el punto de vista factual, esta secuencia fue una de las más complejas de producir. Requirió más de 6 meses de trabajo y la participación de múltiples equipos de efectos visuales. Su ejecución no solo resalta el avance técnico de la industria china, sino también su capacidad narrativa. Cada movimiento, cada estallido de luz tiene un propósito dramático. El segundo acto concluye con una imagen de gran fuerza simbólica. Nesha, rodeado por las ruinas de la villa, contempla el cielo mientras su cuerpo aún arde con fuego celestial. A lo lejos, Ao Bing desaparece entre las olas, dividido entre la culpa y la obediencia. Ambos quedan atrapados en el dilema de los dioses, mientras el destino del mundo pende de un hilo. El silencio final de esta secuencia marca el fin de la inocencia y prepara el terreno para la redención que vendrá en el último acto. Al concluir Nesha 2019, el relato alcanza su resolución moral y simbólica. Tras una serie de sacrificios y revelaciones, el héroe comprende que su existencia no está determinada por la naturaleza demoníaca que le fue impuesta, sino por las decisiones que elige asumir frente a su propio destino. La destrucción de su cuerpo físico y la permanencia de su espíritu luminoso constituyen una metáfora de la redención interior. El yo verdadero no se define por la apariencia ni por el juicio del mundo, sino por la fuerza ética que persiste más allá de la materia. En su desenlace, la película reinterpreta el mito clásico de Nesha desde una óptica humanista. La animación cierra con una sensación de catarsis visual, donde los elementos del fuego y la luz simbolizan la purificación del alma. Esta conclusión no solo marca el fin del conflicto narrativo, sino que también reafirma un principio filosófico esencial. La identidad es una construcción dinámica entre destino y elección. Así, Nesha se erige como una obra que trasciende su dimensión fantástica para convertirse en una reflexión sobre la libertad moral, la empatía y la posibilidad de cambio dentro del ciclo eterno de la vida. En los primeros minutos de Nesha 2019, la película establece un universo antiguo donde los dioses, los demonios y los humanos comparten un destino entrelazado por las fuerzas del yin y el yang. La voz narrativa introduce la existencia de una perla celestial creada por los sabios celestiales para equilibrar el caos cósmico. Sin embargo, este equilibrio se ve amenazado cuando la perla se divide en dos esencias opuestas, la perla espiritual y la perla del demonio. Este evento simbólico representa no solo la dualidad moral del universo,
sino también la inevitabilidad del conflicto entre el bien y el mal dentro de cada ser. A través de esta introducción, la obra establece su tono filosófico y estético, combinando la mitología tradicional china con una sensibilidad contemporánea en la animación digital. La escena de apertura no solo explica la génesis del protagonista, sino que también plantea la premisa central del filme. El destino puede ser una carga impuesta, pero la voluntad individual puede desafiar las leyes del cielo. En los primeros minutos de Nesha, 2019, la narración se sitúa en un universo mítico inspirado en la cosmología china tradicional, donde los dioses, los demonios y las fuerzas elementales coexisten en un equilibrio inestable. La historia comienza con la creación de una perla celestial, un artefacto cargado de energía primordial que representa la dualidad del bien y el mal. Esta perla, conocida como el píldora del cielo y de la tierra, simboliza la coexistencia de dos naturalezas opuestas dentro de una misma entidad, un concepto profundamente arraigado en la filosofía taoísta y que constituye el eje moral del film. Según la narrativa mítica presentada, el maestro celestial Taiyi Shenren, una figura tomada del Feng Shen Yanyi, o la investidura de los dioses, recibe la misión de custodiar esta perla y garantizar que su poder se divida adecuadamente entre la energía espiritual pura y la energía demoníaca corrupta. En este punto, la película mezcla elementos de la leyenda clásica con reinterpretaciones modernas. La energía buena dará origen a un héroe destinado a servir al cielo, mientras que la energía maligna se transformará en un ser peligroso para el mundo humano. Esta división es manipulada por Shen Gongbao, otro personaje mitológico, que por celos y ambición roba la parte demoníaca, alterando el equilibrio y sellando el destino trágico de Necha antes de su nacimiento. Desde una perspectiva factual, Necha es una película de animación producida por Colorum Pictures y dirigida por Jiaozi. Su estreno en 2019 marcó un punto de inflexión en la industria de animación china, ya que demostró que una producción nacional podía competir en calidad técnica y narrativa con los grandes estudios internacionales. Los primeros minutos del film muestran un trabajo de iluminación digital y simulación de partículas que evidencia la influencia de tecnologías de renderizado avanzadas como Houdini y Maya, lo que consolidó a Nesha como una obra pionera en la animación oriental contemporánea. A medida que la historia avanza, Taiyi recibe la orden de supervisar el nacimiento de un niño que albergará el alma divina proveniente de la perla celestial. Sin embargo, debido al sabotaje de Shen Gongbao, la energía demoníaca termina alojándose en el vientre de Lady Yin, esposa del general Li Jing. Este suceso establece uno de los ejes morales del film: el destino impuesto frente a la posibilidad de autodeterminación. Nessa, incluso antes de nacer, es víctima de una identidad que no eligió, una condición que el guión explora de manera alegórica en relación con la discriminación y la incomprensión social. La película dedica una secuencia visualmente impresionante al nacimiento del protagonista. La energía demoníaca se manifiesta como una tormenta oscura que envuelve el templo familiar, provocando temor entre los aldeanos y desconfianza hacia el recién nacido. La animación destaca por su uso del color rojo saturado, símbolo tanto del peligro como de la vitalidad, que rodea al niño y anticipa su dualidad interior. Nesha nace con una apariencia inquietante, ojos encendidos y una fuerza sobrenatural que aterra a todos, incluso a sus padres. La secuencia no solo enfatiza su condición de otro dentro del mundo humano, sino que también establece un paralelismo con los mitos clásicos del niño demonio y con arquetipos literarios universales, como el del héroe marginado. Desde un punto de vista simbólico, la primera parte del film representa el choque entre la predestinación y la libertad. Taiyi intenta proteger al niño mediante un encantamiento que contiene la energía destructiva dentro de un sello mágico. Pero el hechizo es temporal. Aquí, la película introduce el concepto del círculo del cielo, un ciclo cósmico de 3 años tras el cual el sello se romperá, liberando la verdadera naturaleza demoníaca de Neza
a menos que logre transformarse espiritualmente. La secuencia del bautismo de Nezha y el intento de sus padres por ocultar su identidad muestran una profunda carga emocional y un análisis cultural relevante. Lady Yin, movida por el amor maternal, desafía las órdenes divinas y busca que su hijo tenga una vida normal, mientras que Li Jing, como soldado y figura de autoridad, se debate entre el deber celestial y el afecto humano. En estos contrastes, el film refleja tensiones morales propias de la tradición confuciana, el conflicto entre la lealtad al orden superior y la responsabilidad familiar. En el plano técnico y artístico, esta primera parte destaca por su ritmo cinematográfico equilibrado. A diferencia de otras producciones animadas, Nezha combina secuencias de acción intensas con momentos contemplativos, acompañados por una banda sonora de Wei Jie que mezcla instrumentos tradicionales chinos con composiciones orquestales modernas. Este contraste sonoro refuerza la dualidad temática del film: lo antiguo y lo moderno, lo divino y lo humano, lo ordenado y lo caótico. En términos de recepción crítica, los primeros 30 minutos del film fueron ampliamente reconocidos por su capacidad para recontextualizar un mito ancestral en un lenguaje cinematográfico accesible al público contemporáneo. Los estudiosos del cine han señalado que esta parte inicial no solo establece la base narrativa, sino también una reflexión sobre la identidad cultural de China en el siglo XXI, reivindicando la herencia mitológica como una forma de resistencia simbólica frente a la globalización cultural. Tras su nacimiento, Nezha es criado bajo la vigilancia constante de su maestro Taiji y de sus padres, quienes viven con el temor de que la maldición celestial se active antes de tiempo. En esta etapa, la película desarrolla la dimensión psicológica del protagonista. Aunque su apariencia es demoníaca, el niño muestra un temperamento travieso más que maligno, un comportamiento que simboliza la inocencia incomprendida. La villa de Chentang, escenario de su infancia, se convierte en un microcosmos social donde el rechazo y la superstición marcan la vida del joven. Desde un punto de vista simbólico, esta parte del film refleja la tensión entre naturaleza y educación, un tema clásico en la literatura y la filosofía. Nezha es visto por los aldeanos como un presagio de desgracia, lo que provoca su aislamiento. El tratamiento visual de estas escenas utiliza tonos fríos y brumas persistentes, reforzando la sensación de exclusión. A nivel técnico, los animadores emplearon texturas de alta resolución para dar realismo a los paisajes rurales, lo que demuestra la madurez del diseño digital en la animación china contemporánea. En términos de estructura narrativa, la infancia de Nezha funciona como una etapa de construcción del héroe trágico. Taiji intenta guiarlo mediante ejercicios de control espiritual y entrenamiento físico, pero los intentos de canalizar su poder se ven frustrados por el estigma social. La película introduce aquí un elemento de crítica social: la tendencia humana a etiquetar y marginar lo que no comprende. El guión utiliza este conflicto como metáfora de la lucha interna del individuo contra los prejuicios externos. El desarrollo de esta parte está acompañado por secuencias que ilustran la torpeza de Nezha al intentar integrarse en la comunidad. Aunque su intención no es causar daño, sus actos impulsivos generan accidentes que refuerzan el miedo de los aldeanos. Este patrón narrativo se repite para subrayar el contraste entre la percepción colectiva y la esencia individual. En este sentido, Nezha adopta un enfoque similar al de las narraciones heroicas occidentales, donde el protagonista marginado descubre su valor a través del sufrimiento. Uno de los momentos más significativos de esta sección ocurre cuando Nezha salva accidentalmente a un grupo de niños de un monstruo marino que emerge de las costas de Chentang. La secuencia es visualmente impactante y marca un punto de inflexión en la trama. Aunque el acto demuestra su valentía, el pueblo interpreta el suceso como una señal de descontrol. La ironía narrativa reside en que su heroísmo es malinterpretado como amenaza, reforzando el tema del destino mal comprendido. Desde una perspectiva cinematográfica, la escena destaca por su uso del movimiento de cámara y por la simulación de agua mediante efectos de partículas, un logro técnico reconocido internacionalmente. Paralelamente,
La historia introduce a Ao Bing, el hijo del rey dragón del este, concebido a partir de la energía espiritual que debía haber pertenecido originalmente a Nezha. Este personaje, visualmente caracterizado por tonos azulados y una apariencia serena, representa el equilibrio opuesto: calma exterior, conflicto interior. El encuentro futuro entre ambos es anticipado por la narración como inevitable, estableciendo la estructura de dualidad que articula toda la película. A medida que Nezha crece, su percepción del mundo se vuelve más amarga. La película muestra un notable trabajo de caracterización psicológica. El protagonista comienza a ser consciente del rechazo social y de la mentira que rodea su existencia. Sus padres, especialmente Lady Yin, le ocultan la verdad sobre su origen, esperando que pueda disfrutar de una infancia normal. Sin embargo, la desconfianza de los demás y la constante vigilancia del sello mágico lo llevan a cuestionar su identidad. Este conflicto interior constituye el motor emocional del primer acto. En esta fase, el film plantea una reflexión filosófica sobre el determinismo y la posibilidad de redención. Nezha se enfrenta a una profecía que predice su transformación en demonio destructor al cumplirse los 3 años del encantamiento. La voz narrativa, reforzada por la música dramática y la iluminación sombría, enfatiza la inexorabilidad del tiempo. Este motivo del reloj divino, el límite temporal impuesto por los dioses, actúa como metáfora de la presión social y existencial que define la vida del protagonista. Desde un análisis cinematográfico, el ritmo de montaje en esta parte del film se ralentiza, permitiendo que el espectador contemple los gestos y emociones de los personajes. Las expresiones faciales, modeladas con animación 3D de alta precisión, revelan la complejidad emocional que rara vez se había logrado en producciones chinas previas. La película demuestra así que la tecnología no solo sirve al espectáculo visual, sino también a la profundidad narrativa. Hacia el final del primer acto, Taiyi y Li Jing descubren señales de debilitamiento en el sello que contiene la energía demoníaca. Los efectos visuales ilustran este deterioro mediante fracturas luminosas en el amuleto de protección. Este detalle técnico tiene una función simbólica. Representa la fragilidad de las estructuras morales y el riesgo constante de que el caos se libere cuando la verdad permanece reprimida. Los personajes enfrentan entonces una disyuntiva ética: revelar la verdad al niño o mantener la mentira para protegerlo del dolor. En términos de mensaje, la primera parte del film deja claro que el destino no es una sentencia absoluta, sino una construcción que puede desafiarse mediante la comprensión y el sacrificio. El cierre de este primer bloque narrativo muestra a Nezha contemplando el horizonte marino, un plano visual cargado de significado. El agua, elemento de los dragones, anticipa su futuro encuentro con Ao Bing y simboliza la posibilidad de transformación. De esta manera, el primer acto concluye estableciendo los pilares temáticos de la película: identidad, destino y redención. Al comenzar el segundo acto, la historia transcurre en un momento de calma aparente. Han pasado los primeros años de la infancia de Nezha, y el sello mágico que contiene su energía demoníaca está a punto de romperse. Este punto intermedio de la narrativa representa el umbral entre la niñez y la madurez, tanto física como espiritual. La atmósfera visual se vuelve más densa. Los tonos rojizos y los juegos de sombras dominan la composición, anunciando la inminencia del conflicto. En esta etapa, Nezha continúa su entrenamiento bajo la tutela de Taiyi, aunque el aprendizaje ya no se centra solo en la disciplina física, sino también en la comprensión de su propia naturaleza. Taiyi, presentado aquí con matices de sabiduría y torpeza cómica, encarna el modelo del maestro benevolente que busca guiar sin imponer. Este cambio de tono aporta equilibrio emocional al relato y refleja el enfoque humanista de la película, que se distancia de la rigidez moral de las leyendas clásicas. El punto de inflexión narrativo llega cuando Nezha conoce a Ao Bing durante una misión cerca de la costa. El encuentro, inicialmente accidental, está construido como un contraste visual entre fuego y agua, dos elementos que en la cultura china simbolizan fuerzas opuestas pero complementarias. Nezha, asociado al fuego,
representa la pasión, la energía desbordante y la rebeldía. Ao Bing, vinculado al agua, encarna la serenidad, la reflexión y el sacrificio. La dirección artística aprovecha esta contraposición para crear escenas de fuerte impacto visual, en las que ambos personajes interactúan con un equilibrio de tensión y curiosidad. Desde un punto de vista simbólico, la amistad entre Neja y Ao Bing constituye una metáfora de la reconciliación entre el bien y el mal, entendidos no como absolutos, sino como aspectos coexistentes de la naturaleza humana. Aunque ninguno de los dos conoce al principio la verdad de su origen, ambos sienten una conexión profunda, impulsada por el deseo común de escapar del destino impuesto por los dioses. Esta relación introduce uno de los mensajes centrales del film: la posibilidad de romper los ciclos del odio a través del entendimiento mutuo. La confrontación entre Neja y sus padres también adquiere relevancia emocional. Li Jing, consciente de que el tiempo del sello se agota, intenta convencer a su hijo de aceptar su destino y sacrificarse para proteger al pueblo. La tensión entre ambos se plasma en una escena cargada de dramatismo. El padre, símbolo del deber, y el hijo, encarnación de la libertad, se enfrentan en una lucha ideológica antes que física. Este diálogo visual evoca los conflictos generacionales universales y sitúa la tragedia de Neja dentro de un marco humano reconocible. El momento más crítico de este acto ocurre cuando el sello finalmente se rompe. La liberación de la energía demoníaca es representada mediante una tormenta de fuego que envuelve toda la villa. Neja pierde el control de su poder y su cuerpo se transforma parcialmente en una entidad infernal. La escena, visualmente apoteósica, está acompañada por una composición coral que mezcla cantos tradicionales con percusión moderna, acentuando la magnitud cósmica del acontecimiento. Este episodio marca la transición definitiva del héroe de la inocencia a la conciencia trágica. Desde el punto de vista simbólico, la ruptura del sello equivale a un despertar espiritual. El caos liberado no es una manifestación del mal, sino una metáfora del potencial humano que ha sido reprimido por el miedo. La película sugiere que la verdadera amenaza no reside en el poder en sí, sino en la incapacidad de comprenderlo. Este enfoque psicológico transforma la narrativa de un mito moralizante a una meditación sobre la aceptación de la propia identidad. Al conocer la verdad, Neja decide enfrentar su destino de manera directa. En lugar de rendirse ante la condena divina, elige resistirla. Su determinación marca el inicio del proceso de redención que dominará el acto final. Sin embargo, la sociedad que lo rodea no comparte su visión. Los aldeanos aterrados lo consideran un monstruo. Este rechazo colectivo desencadena una serie de eventos que empujan al protagonista a su aislamiento total. La historia, en este punto, adquiere un tono de tragedia clásica. El héroe, incomprendido y temido, se enfrenta solo a las fuerzas del mundo. Ao Bing, testigo del sufrimiento de su amigo, intenta intervenir. No obstante, su deber como príncipe del mar lo obliga a traicionar sus sentimientos. La escena en la que ambos se enfrentan por primera vez combina acción, emoción y simbolismo visual. El agua y el fuego colisionan en un ballet coreográfico que representa el enfrentamiento entre destino y elección. La animación alcanza aquí un nivel de fluidez excepcional, con efectos de partículas que simulan la fusión de los elementos en un espectáculo de luz y energía. Desde el punto de vista factual, esta secuencia fue una de las más complejas de producir. Requirió más de 6 meses de trabajo y la participación de múltiples equipos de efectos visuales. Su ejecución no solo resalta el avance técnico de la industria china, sino también su capacidad narrativa. Cada movimiento, cada estallido de luz tiene un propósito dramático. El segundo acto concluye con una imagen de gran fuerza simbólica. Neja, rodeado por las ruinas de la villa, contempla el cielo mientras su cuerpo aún arde con fuego celestial. A lo lejos, Ao Bing desaparece entre las olas, dividido entre la culpa y la obediencia. Ambos quedan atrapados en el dilema de los dioses, mientras el destino del mundo pende de un hilo. El silencio final de esta secuencia marca el fin de la inocencia y prepara el terreno para la redención que vendrá en el último acto. Al concluir Neja 2019, el relato alcanza su resolución moral y simbólica.
Tras una serie de sacrificios y revelaciones, el héroe comprende que su existencia no está determinada por la naturaleza demoníaca que le fue impuesta, sino por las decisiones que elige asumir frente a su propio destino. La destrucción de su cuerpo físico y la permanencia de su espíritu luminoso constituyen una metáfora de la redención interior. El yo verdadero no se define por la apariencia ni por el juicio del mundo, sino por la fuerza ética que persiste más allá de la materia. En su desenlace, la película reinterpreta el mito clásico de Nesha desde una óptica humanista. La animación cierra con una sensación de catarsis visual, donde los elementos del fuego y la luz simbolizan la purificación del alma. Esta conclusión no solo marca el fin del conflicto narrativo, sino que también reafirma un principio filosófico esencial. La identidad es una construcción dinámica entre destino y elección. Así, Nesha se erige como una obra que trasciende su dimensión fantástica para convertirse en una reflexión sobre la libertad moral, la empatía y la posibilidad de cambio dentro del ciclo eterno de la vida.